vamos a acercarnos a un temita que me parece que es muy interesante y que ciertamente, pues hablando con Guillermo, pues tiene que ver con todo lo que ustedes han venido haciendo durante este día. Yo quisiera comenzar contando lo siguiente. Me conté por ahí esto y me parece interesante leérselos como punto de arranque. Había un hombre vela, no un pez vela, un hombre vela, que cansado de las tinieblas que rodeaban su existencia, quiso abrirse a la luz. Un día la luz verdadera que ilumina a todo hombre lo encendió y Vela se sintió feliz. Otro día se dio cuenta de que haber recibido la luz era no solo una alegría, sino también una exigencia. Tomó conciencia que para que la luz perdurara en él, debía ser alimentada desde dentro, a través de un diario derretirse. Entendió que su vocación era consumirse al servicio de la luz. A ratos pensaba que era más cómodo no haber recibido la luz, pues sin su doloroso derretirse, su vida hubiera sido estar ahí tranquilamente, y hasta tuvo la tentación de no alimentar mal la llama. También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas corrientes de aire que apagan la luz. Entonces recibió otra exigencia: defenderse de las corrientes de aire que circulan por el mundo. Más aún, la luz que había recibido le permitió mirar que a su alrededor había muchas velas apagadas. No habían tenido la oportunidad de ver la luz ni de recibirla, unas por miedo a derretirse y otras porque no tuvieron cómo defenderse de las corrientes de aire. Entonces Vela se preguntó preocupado: ¿podré encender otras velas? Y pensando descubrió con profundidad su vocación de apóstol de la luz. Entonces se dedicó a encender velas de todos los tamaños, características, edades, colores, para que hubiera mucha luz en el mundo. Y al presentir Vela que se acercaba a su final, porque se había consumido totalmente al servicio de la luz, identificándose con ella, gritó con voz fuerte y con profunda alegría: he servido a los demás, he sido luz, he entregado la antorcha a otros para que sigan siendo luz. Esa es la historia. Fácilmente vamos a descubrir muchas cosas que tienen que ver pues con el servicio, con el apostolado, con nuestro deber de ser también luz en medio del mundo de hoy. Bueno, pues a partir de ahí vamos a arrancar con algunas ideas que me parece a mí que son importantes, que vale la pena recuperarlas. Cuando nosotros pensamos en la vocación del laico, hoy día, uno se pone a pensar que en algún momento el laico no hacía nada si no se le daba permiso de hacerlo. Ciertamente, la teología sobre el laico estuvo apagada prácticamente desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. ¿Por qué razón? Porque tanta preocupación había en defender toda la teología del ministerio ordenado, sobre todo a raíz de la Reforma Protestante, que de repente el tema de la teología del laico comenzó a dejarse muy de lado. Hasta finales del siglo XIX comienza a retomarse el tema. Imagínense que entre la obra más importante del siglo XVI sobre la espiritualidad del laico, que es de San Francisco de Sales, hasta la obra más importante sobre el tema del laico, que es del siglo XX, de José María Escrivá de Balaguer, pasan aproximadamente 500 años, en que se había dejado muy de lado toda la reflexión sobre el papel del laico. Pío XI, cuando crea Acción Católica, abre de nuevo la puerta al laico para que a su vez el laico retomara su vocación propia y no prestada o no por permiso. Incluso durante mucho tiempo, hasta en la época de Pío XI, se veía al laico como una mano larga del clero.
cosa que de alguna manera deformaba todavía el ideal del laico. El laico entonces va a ser descubierto por el concilio. Cuando el concilio realmente da una definición de laico, esa definición refleja lo que realmente el laico es. Ni por permiso, ni como mano larga. El laico es un bautizado que tiene la misión de ordenar, según Dios, las realidades temporales. Así define Lumen Gentium la vocación del laico y su misión. Un bautizado, o sea, por derecho, no por permiso, ni con mano larga, un bautizado que tiene la misión de ¿qué? De ordenar, según Dios, las realidades temporales. ¿Dónde? Allí es donde se mueven normalmente. Ahora, estamos claros de que el quehacer del laico está en función de la única misión de la Iglesia. La única misión de la Iglesia, su gozo, decía Pablo VI en Evangelii Nunciandi, es la evangelización. En ese documento, que es consecuencia de un sínodo de los obispos, Pablo VI dirá: el único gozo de la Iglesia es la evangelización. Para eso está. Recuerden ustedes el carácter instrumental de la Iglesia. La Iglesia no está para ella misma, está en función de la evangelización. Si algo en la Iglesia no evangeliza, si algo en la Iglesia no anuncia a Cristo, eso en la vida de la Iglesia sobra radicalmente. No sirve para nada. Todo en la Iglesia está en función de la evangelización y es un quehacer que atañe a todos. O sea, nadie queda por fuera de esa responsabilidad. Y esto lo tenemos claro, pero vale la pena recordarlo de vez en cuando. Todavía hoy día podríamos decir que el laicado es una especie de mayoría silenciosa en la Iglesia. ¿Hasta dónde están? A veces no sabemos. Si la Iglesia tiene un 90% de laicos, uno dice, ¿dónde andarán? ¿Y por qué razón hay ambientes en la vida cotidiana costarricense donde las cosas andan como andan? O sea, son tan silenciosos, esa gran mayoría, que a veces no se nota. Parece que no existen. Entonces, ciertamente, esa actitud, que se puede ver, por ejemplo, a que no se conozca ni la propia vocación, ni la propia misión, puede ser. O puede ser que esté la gente hoy en la vida de la Iglesia tan desmotivada por diferentes razones que también no se mueve mucho. O puede ocurrir también que haya una especie de dicotomía horrible existencial en que yo considero que mi vida cristiana es la horita de la misa el domingo, si es que voy, y lo demás es otra cosa, que también puede ocurrir. Hay gente que vive, para usar una palabra fea, pero que se puede aplicar aquí, tomando las debidas medidas, es una especie de esquizofrenia espiritual, una especie de doble personalidad. Porque hay muchísima gente hoy día que reduce su vida cristiana al rato de la misa del domingo, como decíamos Iván, y se acabó la cosa. Todo lo demás es todo lo demás. Allí nada tiene que ver mi fe. Y hoy día esto lo vive demasiada gente, ¿verdad? Ustedes y yo conocemos, por ejemplo, diputadas que dicen nosotros todos los días de rodillas en un reclinatorio y son las principales portadoras de un mensaje antivida, antifamilia y antimatrimonio espantosamente anticatólico, pero ella se dice católica. ¿Eso cómo se llama? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Mi vida es una cosa haciendo mis labores como funcionaria pública y otra cosa es mi horita de oración en el reclinatorio cuando me doy por el pecho y digo, oh Señor, aquí estoy.
Eso es una cosa, aquello es otra. Y no tiene nada que ver. Entonces, ciertamente, o el empresario, por ejemplo, que exprime a sus trabajadores, los explota al máximo, no les paga lo debido, los echa sin más, pero ese pertenece a la Legión de María y ciertamente cuando va a la reunión, resulta sale con mucha piedad y cree que eso es suficiente. Su vida de empresario, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con esto otro, con la Legión de María. Esa perspectiva, mucha gente la vive. Y eso hace entonces que esa mayoría silenciosa, en sus ambientes sea todavía más silenciosa, no se nota porque creen que lo que viven allí no tiene nada que ver con su fe. Nada. La famosa historia de las dos gavetas. Mi gavetota de la vista de todos los días es una gaveta enorme y mi gaveta de vida cristiana es donde cae el lapicero. Y se acabó. Eso es todo. Pero las dos gavetas bien separadas para que no haya la menor tentación de poner una a la par de la otra. Entonces caemos en ausencia, silencios, pensar que todo lo que tiene que ver con la evangelización del mundo de hoy es cosa de los curas o de las monjas, o también insistir en una religiosidad individualista, intimista y por tanto irresponsable, en el mejor término de la palabra, irresponsable. Yo vivo mi oración del iluminatorio todos los días y rezo y rezo y rezo, pero eso sí, eso no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Yo soy irresponsable como cristiano, aunque el ejercicio de lo que yo haga en la calle todos los días no tenga que ver o se oponga radicalmente a mi fe. Paulatinamente, el laicado entonces debe salir de esa minoría de edad. Ahora, es una minoría de edad en la que ciertamente cae el laicado en gran parte por culpa del mismo clero. En gran parte, el clero está encargado de mantener y a veces fomentar ese infantilismo o esa minoría de edad del laicado. Poca formación, no tener clara la misión, que nadie les hable de sus quehaceres en medio del mundo. De tal manera que así no se puede esperar otra cosa que lo que estamos viviendo. Esa dicotomía, esa irresponsabilidad de la que acabamos de hablar. Hoy día, mucho del clero está pensando en la posibilidad de ver cómo se hace para espabilar a la gente de alguna manera y que tomen más responsabilidades y se sientan más adultos en la vida de la iglesia. Conforme se va avanzando en esta línea de adultez, de mayoría de edad, yo creo que es importante tomar en cuenta que se va dando pasos en una línea. Adherirme a Cristo, sentirme parte de la iglesia y además de eso incluso ser más comprometido y a la vez crítico de lo que pasa en la vida de la iglesia. Y descubrir que todo lo que yo hago allí, debo hacerlo para asumir lo que me toca de la evangelización y siempre con una actitud real de servicio. De tal manera que lo que yo hago implica que nadie tenga que agradecerme nada, ni aplaudirme nada, porque es parte de mi deber, participando del quehacer evangelizador, y me corresponde también, en cuanto cristiano, asumir lo que me corresponde, y es mi deber. O sea, nadie se le debe aplaudir por hacer lo que debe hacer. Sencillamente, es poquito a poco ir despertando, ser una mayoría menos silenciosa, ser menos irresponsables, superar la dicotomía y en esa ruta se ayuda a otros a despertar o a encender luces como la historia original, entonces mejor todavía. Pero ¿qué estoy haciendo? Lo que debo hacer. Lo que debo hacer, nadie me debe aplaudir por ello. Es mi obligación, es mi responsabilidad. Ahora bien, en esos quehaceres debo darme cuenta de que constantemente se han de descubrir los nuevos compromisos que hoy atañen al laico, ya sea en las parroquias o en los movimientos o en los grupos. Hay que tomar en cuenta que cuando el documento de Puebla hablaba sobre el cristiano y sus contextos comunitarios, siempre hablaba de tres cosas. Hablaba de parroquias, grupos y movimientos. De modo que entonces yo puedo vivir mi responsabilidad de crecer como laico, de madurar cada día
superar la dicotomía y ser luz para los demás, sabiendo que mi responsabilidad y mi deber, puedo hacer todo eso en mi parroquia, en un movimiento o en un grupo. En el caso de ustedes, ¿verdad? Hay que tener muy claro que el hecho de estar en un movimiento significa que yo allí debo ir creciendo constantemente en ese ir superando esa minoría de edad y comenzar a sentirme más responsable de lo que yo debo asumir en cuanto a mi propia vocación en el marco de la iglesia. Tomando en cuenta eso, ¿qué es lo que queda después? Echar una ojeada en mi entorno e ir descubriendo cuáles son mis ámbitos posibles y que todavía no estoy cubriendo. El movimiento de Cursillos tiene que echar esas ojeadas de vez en cuando para descubrir entonces ámbitos nuevos de urgencia pastoral. ¿Dónde debemos estar y no estamos? ¿Cuáles ámbitos todavía muestran dicotomía, irresponsabilidad e infantilismo? Y hay que llegar a ellos para que la gente despierte y se dé cuenta cuál es su responsabilidad en cuanto a laicos llamados a dar lo que deben dar como un servicio que no es aplaudible porque es cumplir un deber nada más. ¿Cuáles serán esos nuevos ambientes que se deben abordar? Esas urgencias que se deben abordar. Esas gentes están allí esperando ser despertadas y llevadas evidentemente ¿hacia dónde? Hacia esa adultez cristiana que hoy día parece estar como fallando por ahí en muchos lugares, en muchos ambientes. Por ejemplo, pensemos nosotros hoy en los primeros. Les cuento esto porque una vez un obispo de la Curia Romana dijo que era muy bien hablar de los pobres, de los últimos de la sociedad, que era muy bien afianzar la pastoral social, que era fundamental llegar a donde están esos últimos, los más pobres y necesitados. Pero él decía también, lamentablemente perdimos a los primeros de la sociedad, a los primeros, porque los primeros son los que gobiernan, los primeros son los que hacen opinión, los primeros son los que dirigen la cultura, los primeros son los que hacen y generan pensamiento. Perdimos a los primeros. Bueno, ¿será que hoy el mundo de Cursillos debe pensar dar un servicio especial a aquellos que son los primeros? Estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, partidos políticos, etc. ¿Será esa una alternativa? Para hablar de esto, el Papa Francisco ha usado una expresión muy interesante, que nos sirve muchísimo. La expresión es: hay que ir ¿hasta dónde? Hay una expresión que dice periferias, ¿verdad? Hay que llegar hasta las periferias de la sociedad. Y esas periferias pueden ser desde los más pobres entre los pobres hasta la intelectualidad más intelectual imaginable, también igualmente alejada de la fe. Porque quiere conocer que en este país la iglesia es una iglesia de clase media que no llega ni a los muy ricos ni a los muy pobres. Allí estamos en el centro y nada más. Nuestra iglesia es de clase media y de pastoral de conservación. Por eso vamos cuesta abajo y de rodada. Las últimas encuestas nos enseñan cómo vamos. ¿Que son mentiras? No sé. Yo le creo. Pero hay que tomar en cuenta que todavía, que hace 15 años, un 75% de los costarricenses se decían católicos. Hoy un 57%. Estamos llegando casi a donde está Francia en este momento. Casi a donde está Uruguay, que es el país más secularizado de América Latina. Entonces, vamos hasta abajo. Y permanecemos siendo de conservación en la clase media y se acabó la cosa. Y de mantenimiento. O sea, engordando gordos. Ahí estamos.
Esa es nuestra realidad. De modo que entonces hay que buscar vías. Que tal vez la propuesta de Misión Continental va en esa línea. Puede ser. Hasta ahora no se ha mostrado eficaz. Porque en las parroquias el impacto ha sido mínimo. En los movimientos igualmente. Entonces, cuesta abajo. Entonces, ¿qué pasa? Esas periferias, ¿dónde están? Los de muy arriba, los de muy abajo. Los primeros y los últimos. Esto urge asumirlo. Una responsabilidad de grupos, movimientos y parroquias para poder llegar hasta las últimas zonas de la vida social que permitan de verdad hacer una propuesta asumiendo un servicio que es eso, un servicio en cuanto tal que es no más que cumplir lo que debemos hacer y por lo tanto nadie tiene que aplaudirnos. Pero al hacerlo tenemos que hacerlo bien hecho. Ahí está entonces nuestro reto. Y para poder cumplir con eso, tenemos que asumirlo, poniendo al servicio de ese gran reto nuestros dones, carismas, la propia vocación. Y en este caso, el carisma propio del movimiento. Y a la vez que se haga, el movimiento será más capaz de responder a lo que se espera de él y hacer del movimiento además una realidad más visible. Porque también tenemos que reconocer que cuando se habla de cursillos, muchas personas en muchas partes ya no saben qué es. Y eso igualmente debe corregirse. ¿Cuánto antes? Y es responsabilidad nuestra. De modo que entonces es un quehacer que también debe asumirse en esta línea de responder a nuevos desafíos, para atender nuevas realidades, para revertir un proceso de caída libre que tenemos que frenar todos juntos, para poder también asumir el reto de que desde nuestro carisma y la vocación de cada uno y sus propios dones podamos entonces enfrentar una realidad que nos reta una y otra vez. Para hacer esto, además, y eso es muy importante, para hacer esto se requiere otra cosa fundamental, que es mejorar día a día nuestra formación. Y además, una formación en una línea correcta. Ahora en estos días que estaba por aquí, Leonardo, me sorprendía lo que escribían algunas gentes vinculadas con la formación teológica en este país. Lo fueron a oír y prácticamente hacían ver que habían oído a San Pablo, que era un padre de iglesia, tomando quien a la parte de él no tenía nada que hacer. Un hombre que aparte de hablar de la iglesia constantemente, que es un hobby, la que todo le dio, además de eso, se dedica a soltar constantemente un montón de eslogan, ¿verdad?, para vender sus sobritas, que ya ahora no es que eso de teología, sino eso de cuestiones de medio ambiente, porque es lo que vende y tiene que mantener a su gente. Pero a lo que voy no es tanto comerme a voz, sino más bien es decir, ¿qué hace alguna gente ahí? ¿Qué va a oír ahí? ¿Qué está haciendo ahí alguna gente? Nada, absolutamente nada. Y además, como tiene una barra de monaguillos que le proponen y le organizan todo, estuvo en las más importantes universidades del país, públicas. Lleve usted un teólogo ortodoxo un teólogo ortodoxo a las universidades públicas y ni una sola le abre las puertas. Lleve usted un anti y todas las cosas abiertas y los auditorios llenos. La UTN, el Tecnológico, la UPIS, la UCR, la UNA, y así al punto de que haya Facultad de Derecho, donde se hizo en el auditorio, tuvieron que cerrar casi media hora antes porque ya no cabía la gente. Para oírlo decir que, y los que estaban ahí que eran musulmanes, no, católicos, y entusiasmados de oír a alguien que solo se da la tarea de patear a la iglesia. Y se van a formar ahí, se van a formar ahí.
entre comillas y subrayado. Esa es la vía, ¿no? La vía es, yo estaba el día que estuvo off en la UCR, yo tenía clase y llegaron a invitarme. ¿No vas a ir? Entonces, no. ¿Por qué? Porque me da la gana. Punto. No tengo absolutamente nada útil que irle a oír a Leonardo Boff. Y listo. ¿Pero por qué? Vos te dedicas a esas cosas. Justamente por eso. De modo que entonces eso nos lleva a que si yo tengo que formarme, debo formarme bien. Y formarme bien significa normalmente buscar textos que me ayuden a crecer, no que me enreden la vida. Y empezar por las bases. Yo no puedo, por ejemplo, un día de estos me contaba un muchacho muy joven que andaba un libro bastante discutible y yo le decía, mira, ¿por qué andas ese libro? Es que el padre tal me lo recomendó. El padre tal me lo recomendó. Sí, me lo recomendó porque era muy bueno. Mira, ¿y vos has ido a clases de teología fundamental? Ah, no he ido nunca. ¿Y has ido a cristología? No, tampoco. Entonces agarra ese librito y te lo a la basura. O primero a esos cursos y se entera cómo es la cosa, y luego ese señor y trata de ser crítico, o mejor comience por el catecismo de la iglesia. Y cuando se entere que es el catecismo de la iglesia, entonces vemos lo demás. Y luego se va a leer algo sobre teología fundamental. Y luego hace un estudio más serio sobre cristología histórica y bíblica, y luego hablamos. Cuando maneje eso, ahora sí le hace librito ese. Pero es que empezamos a veces construyendo la casa desde el techo, y además mal hecho. Entonces nuestra formación tiene que ser ordenada, sistemática, cuidadosa y, por qué no decirlo, ortodoxa, que para experimentos están los laboratorios de la ciudad de la investigación. De modo que entonces es muy importante formarnos bien. Eso es parte del servicio nuestro a la iglesia, aclararle cosas a la pobre gente que anda a veces enredadísima o no saben nada de nada. Ahora, por ejemplo, en los últimos meses me ha tocado trabajar un poquillo más a causa de los papas. Uno se encuentra con unos periodistas que preguntan cosas, y la mayoría católicos, y no saben nada de nada, y con la responsabilidad a cargo de la información sobre temas religiosos. Tú no entiendes por qué razón, cuando hablan de la mitra es el sombrero, cuando hablan del solideo es un gorro, y cuando hablan de la homilía es un discurso. Entonces, esto es ante lo que estamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante todo esto? Sentirnos enviados para que desde adentro de la sociedad tratemos de servirla. Y tenemos que buscar la manera de hacerlo con la mayor eficacia posible. Y para hacerlo entonces, ¿qué se requiere? Según lo que hemos dicho hasta ahora. Uno, tenemos que buscar la manera de comenzar a ser menos infantes en términos cristianos. Dos, rebelarnos con la idea de pertenecer a esa mayoría silenciosa. Tres, descubrir una y otra vez que la única manera de revertir la caída libre que hablábamos un rato es convirtiéndonos ustedes y yo ¿en qué? En servidores, buscando siempre nuevas vías y métodos para poder ser capaces de construir la sociedad que todos queremos ver, que es una auténtica civilización del amor. Y finalmente, darnos cuenta que para hacer todo eso hay que evitar las dicotomías y, por otro lado, formarnos, pero formarnos bien. Esto es sumamente importante tenerlo muy claro. Ojalá entonces que esto nos ayude, ¿verdad? Y además, al sentirnos enviados, que nos demos cuenta de que lo nuestro es servir a la iglesia, no como nos da la gana, sino como la iglesia desea ser servida. Eso es muy importante. Yo no voy a servir a la iglesia como a mí me da la gana, debo servir a la iglesia como ella espera que yo le sirva. Y eso también hay que tenerlo claro.
Los grandes movimientos de la vida de la iglesia están siempre muy cerca del corazón de los papas últimos, casualmente porque han luchado constantemente por servir a la iglesia como ella quiere ser servida. Ustedes saben que hay una primavera de movimientos laicales y todos ellos coinciden en un detalle, lo que acabo de decirles: buscan servir a la iglesia, se sienten enviados al mundo para servir a la iglesia como ella desea ser servida. Obviamente esto arde a más de uno. Ahora, para la elección del nuevo papa, por ejemplo, ¿qué se decía? Tonterías acerca del movimiento de iglesia que más se esfuerza por servirla como ella quiere ser servida, y por hacer eso le llamaban conservadores. Pues si se mira que es así, ese conservador, yo me apunto a la causa y me ponen de primero en la lista. De modo que entonces, igualmente en caso de cursillos, siempre debe tener gran conciencia de que a la hora de servir a la iglesia se debe servir de esa manera, y además con la claridad enorme de que se trata de una de esas iniciativas que hoy día en la vida de la iglesia cuentan y cuentan mucho. Si por ejemplo nos pensamos en las grandes experiencias como el neocatecumenado, si pensamos por ejemplo en experiencias tan grandes como por ejemplo Comunión y Liberación, o pensamos por ejemplo en lo que significa los puntos de la vida de la iglesia, o pensamos en los focolares, o pensamos etcétera, etcétera, y en cursillos, ahí tenemos la crema y nata de la iglesia, la gente de la que se espera más. La gente de la que se espera más servicio y mejor servicio. La gente de la que se espera que sean fermento en la masa. La gente de la que se espera que sean capaces de ir más allá de ese infantilismo del que hablamos. La gente de la que se espera que sea capaz de influir en las decisiones políticas y económicas del mundo de hoy. Es de donde se espera ese tipo de reflexiones. Ojalá entonces que lo podamos hacer. Y yo quisiera que termináramos también con una pequeña oración que me pasaba un día de estos, que le titulan la oración del laico servidor, que nos viene muy bien para cerrar este momento de reflexión. La oración dice así: Señor, busco tu rostro y he escuchado que deambulas por las calles de mi ciudad, entre el tráfico, entre el ruido. ¿Qué has hecho tu morada entre el cemento y el asfalto, en los parques y en las plazas? Que habitas lo inhabitable y penetras lo impenetrable. Señor, busco tu rostro y tú me regalas la brisa suave, el canto de los pájaros y el florecer sorprendente de la semilla. Te measte al encontradizo en la sonrisa de un niño, en el último adelanto tecnológico y en el grupo que sostiene mi caminar. Señor, busco tu rostro entre la intimidad y el silencio. Escucho tu voz en los que no tienen voz, y en los días de soledad me invade tu presencia. Tu palabra es lámpara para mis pasos. En ella te encuentro y ella me encuentra. Señor, busco tu rostro y he escuchado que una vez enviaste un grupo de laicos para una gran misión. Yo soy un laico, un hijo de este siglo, de esta cultura. Te busco y quiero ponerme al servicio de tu reino. Hazme valiente para seguir cada día este camino de entrega y servicio generoso. Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo,